Me parece que hay que escuchar a un señor, ¿no? El señor de la regla fiscal, ¿no? No, yo creo que ese señor no duerme. Pues ese señor sacó su Parker 69, Alberto, era 61. Es que Vicente era 100. 61. Él saca su Parker 61, su esfoliador, y sacó unas cuenticas. Y ya las terminó. Saludamos a don Andrés Velasco, es el director técnico de la famosa regla fiscal. Que como el tema del día, no duerme. No duerme. Pero ya terminó las sumas y restas y llegó ya a las cifras iguales que está en la parte de abajo del esfoliador. Doctor Velasco, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos en su mesa de trabajo. En sus cuentas, la conclusión es que ¿hay o no hay plata para pagar la reforma pensional? Julio, pues mire, dividamos la reforma en dos partes. Hay una parte que es presupuestal, o sea, que el gobierno va a tener que ir todos los años al presupuesto general de la Nación, al Congreso de la República, a conseguir recursos. Ese componente es el pilar solidario, el de 225 mil pesos mensuales para los adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. Ese más el semicontributivo, que es el segundo pilar, cuestan más o menos medio punto del PIB. Entonces, todos los años el gobierno tendrá que ir a buscar dentro del techo de gasto de la regla fiscal más o menos 8 billones de pesos de hoy. En los próximos 10 o 15 años, eso después sube, se vuelve más caro, pero en el corto plazo va a tener que ir a buscar unos 8, 10 billones de pesos de hoy para financiar esa parte de la reforma. Entonces, ahí hay un costo. Y la segunda parte de la reforma, que es la parte de los pensionados, de la contribución, de los que hacemos todos los que trabajamos para pensionarnos, esa cuesta hoy en día, el pasivo de eso, cuesta 100 puntos del PIB, o sea, un ingreso de todos los colombianos en un año, y el valor presente de eso a 100 años, si no hubiera otra reforma, eso es muy importante decirlo, eso se sube a 160% del PIB, o sea, son el 60% del PIB adicional que entra, al pasivo contingente por el motivo de pensión. Entonces, la reforma, eso es lo que cuesta, y el documento que nosotros hemos sacado, pues muestra esos números. El gobierno sacó otro documento unos minutos después del nuestro, por coincidencia de hecho, y nuestras cifras muy parecidas, o sea, no tenemos diferencias en las cifras. El gobierno también mostró las mismas cifras. Director, usted menciona entonces que estaríamos en un déficit de 60% del Producto Interno Bruto, es decir, más o menos haciendo cuentas la reforma por año nos sale a 54 billones de pesos que no están incluidos en el marco fiscal de mediano plazo y tampoco en el largo plazo. Lo que muchos se preguntan es si eso es responsable con las finanzas del país. ¿Usted qué dice ante eso? No, ahí lo importante es que el Congreso de la República entienda pues lo que se está aprobando, porque eventualmente pues vamos a tener que pagarlo. Entonces, la parte presupuestal implica una discusión en el Congreso todos los años, como ya lo expliqué, y eso tendrá que acomodarse dentro de los techos de gastos. Si no tenemos más ingresos, pues habrá que sustituir otros gastos, o habrá que, buscar el espacio para poder financiar esos pilares que son del mundo presupuestal. En el mundo de la parte, pensional, lo que es importante saber es que la reforma, con respecto a los giros que tiene que hacer la Nación a Colpensiones, pues queda muy similar a como está hoy en día, hasta el 2060 más o menos, y en el 2060, hay que hacer hay que conseguir recursos adicionales por cerca de 2 puntos porcentuales del PIB, que esos son más o menos 35 billones de pesos, para a partir de ahí seguir costeando lo que se le promete, a los pensionados en Colombia. Mire, el periódico La República dice que la reforma pensional tendrá un costo de hasta 54 billones por cada año. ¿Esa cifra es correcta? Efectos. A nosotros los cálculos nos dan 8 billones de pesos para la parte presupuestal, y a partir del año 2062, cuando se agota el fondo de ahorro,
la reforma tiene un costo de 2 puntos del PIB, que son más o menos 35 billones de pesos de hoy, anuales. Doctor Velasco, otra de las preocupaciones tiene que ver con la caída en el recaudo tributario, que sin duda pues tiene que llevar a un recorte del presupuesto por parte del gobierno nacional. Hablábamos con Mauricio Cárdenas, que calcula que ese recorte tiene que ser de 15 billones, Fedesarrollo dice que tiene que ser de alrededor de 20, y le pregunto a usted, ¿de cuánto tiene que ser el recorte para que no nos saltemos la regla fiscal? Mire, el gobierno nacional tiene que presentar en exactamente 9 días un documento muy importante que se llama el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Eso es el próximo viernes, porque el plazo es el 15 de junio, le toca presentarlo el viernes. Entonces, ese documento nos va a decir cuánto va a tener que, ajustar el gobierno sus cuentas para poder cumplir con la regla fiscal. Nosotros, respetuosamente, estamos esperando a que el gobierno presente esas cifras y cuando las presente las analizaremos y nos pronunciaremos sobre la situación de las finanzas públicas, tanto en el año 2024 como lo que viene para el año 2025, y en ese documento se presentan también las cuentas del 26 al 35, que son importantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Director técnico Velasco, pero yo quiero que nos devolvamos al punto de las pensiones, porque sin duda la propuesta que estaba haciendo el gobierno pues buscaba era como distribuir mejor y que aquellos que aporten más no sean quienes terminen, o bueno, quienes aporten más no, quienes ganen más terminen siendo subsidiados por el gobierno, o más bien por el Estado colombiano, por todos nosotros. ¿Dónde está ese ahorro? Porque se supone que las megapensiones y las pensiones grandes eran las que se comían el presupuesto de Colpensiones. ¿El ahorro no se ve entonces? Entonces, sí hay un ahorro, porque el gobierno limita el subsidio futuro de las pensiones antes era hasta 25 salarios mínimos y ahora el umbral se está fijando en 2.3 salarios mínimos. Sin embargo, ese ahorro se consume y se necesita aún más recursos, porque la reforma trae sobre todo 4 cosas que son costosas y que pues vamos a tener que asumir los colombianos de una forma u otra, los trabajadores colombianos, pero también muy probablemente a través de impuestos. Esas 4 cosas son un esquema que se llama prestación anticipada, que es una forma de obtener unos recursos, prestacionales, que no son pensión, a partir de las 1000 semanas, los hombres. La menor cotización, las menos semanas de cotización por parte de las mujeres. El 50% de la población va a cotizar 1000 semanas cuando entre en pleno la reforma, y eso es costoso. Antes cotizaban 1300 semanas. La posibilidad de trasladarse del sistema privado al sistema público a menos de 10 años de pensionarse para aquellos que quedan en la transición de la reforma pensional, y la posibilidad de compra de semanas. Todos esos 4 factores hacen que la reforma termine costando 60% del PIB más, según las estimaciones de la Dirección Técnica del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Director, usted habla de esas 4 cosas, pero revisando el aval fiscal que dio el Ministerio de Hacienda, no mencionan nada de eso en los cálculos que hicieron. Ellos solo dicen que el único costo adicional serán esos 200.000 pesos más o menos que le van a dar a todas las personas que no logren tener una pensión. Con base en eso, entonces la reforma nos podría costar mucho más de lo que está diciendo el Ministerio de Hacienda, y pues nos va mejor entonces no hacer la reforma de cara a las finanzas del país. El documento de Hacienda, al igual que el documento de la Dirección Técnica del Comité de la Regla Fiscal, muestran casi exactamente los mismos números. En el corto plazo, unas erogaciones presupuestales de, como le decía, entre 8 y 10 billones de pesos, y cuando se agota el fondo de ahorro, porque en el esquema como está en la reforma, el fondo de ahorro que se acumula a partir de las cotizaciones se agota en la década del 2060, pues la nación va a tener que responder a través de giros a Colpensiones, de giros que van a ser mayores a los que tendríamos sin reforma, más o menos por 35 billones de pesos al año. Señor director técnico de la regla fiscal, le vuelvo a hacer la primera pregunta. A la luz de los números que usted ha sacado en los últimos días, ¿hay plata o no hay plata para esa reforma pensional? Pues cuesta más, Julio. Quien define si hay plata es el gobierno y el Congreso.
Lo que pasa es que hay que pagarla y entonces el gobierno y el Congreso pues tendrán que hablarnos a los ciudadanos a través de los mecanismos fiscales que tienen para financiar el presupuesto general de la nación. ¿Ese faltante usted lo calcula en cuánto? De 8 a 10 billones de pesos en los primeros años por el pilar solidario del semicontributivo, y a partir del 2060, cuando se agote el fondo de ahorro, 35 billones de pesos de hoy anuales. Doctor Velasco, muchas gracias, muy amable. Con todo gusto.